¿O no? Y no, sí, profe, yo, de todas maneras. Sí, no sé. De hecho, la materia que hoy día pasó la profe en clase, yo siento que estoy un poco al debe. Es Lo otro ya sistemas, voy bien. y ya vieron sistemas. Sí, las inecuaciones. Ah, ya, las inecuaciones. Sí, Mm, las inecuaciones, para traje yo para hoy inecuaciones. ya. ¿Ya? Que yo creo que, profesor, a muchos, por ejemplo, yo y quizá otros compañeros, lo que más nos cuesta es cuando es problema y nosotros tenemos que ver cómo resolverlo, no cuando viene un ejercicio dado. Claro. Eso mismo, profe, iba a decir. Ya, espérenme entonces un poquito. Espérenme. Como tips como para cómo resolver, cómo hacer la ecuación, cómo transformar al final a una ecuación. ¿El problema a una ecuación o una inecuación? Ah, bueno, en este caso una ecuación. A ver, déjame buscar la guía. Tengo la guía matemática. Es la guía 6. Ah, ya. Miren, vamos a... ¿Les parece si voy a compartir la pantalla completa mejor? Ya, miren. Yo elegí algunos de estos problemas de inecuaciones, ¿ya? Sobre todo los que son cuadráticos. Eso requieren harto tiempo porque requieren un análisis y entenderlos. Y sobre lo mismo, por ejemplo, podríamos resolver el problema A, que tiene 3 preguntas. ¿Ya? Que el problema A está en... Ahí estaríamos matando 2 pájaros de un tiro. Está en la guía 5 y en la guía 6, pero con algunas palabras diferentes que me cambian todo el ejercicio. ¿Les parece? Entonces, para que veamos cómo resolver una inecuación en un problema y cómo resolver una inecuación también, sobre todo en el caso de las cuadráticas. Porque las inecuaciones y las ecuaciones son muy parecidas. Muy parecidas. Solamente que, en el caso, como les decía, en el caso de las cuadráticas requieren un análisis antes de entregar la respuesta. ¿Mm? ¿Les parece o no? Sí, no, no. Para ver cómo resolver problemas también. Así abordamos las dos cosas. Y después el día miércoles, el día martes nos podemos dedicar solamente a trabajar problemas. ¿Sí? Ya que necesitan a lo mejor problemas. ¿Me escucho, no? ¿Sí o no? Ustedes mandan. Ustedes mandan aquí. Lo que ustedes necesitan. Veamos, profe, ¿Ya? ¿Cómo? problemas que tengan que ver con utilidad, costo. Ya. Ya. Este que yo tengo acá, ¿ese le parece? ¿Este? ¿Así? Veamos Ya. ese. Ya. Antes de hacer eso, igual necesito explicar por lo menos uno de estos. Uno de cada uno. Para que se pueda entender. ¿Ya? Pero para que se pueda entender el problema. ¿Ya? Miren, hasta ahora, ¿qué conocen ustedes de las inecuaciones? Principalmente, ¿cómo yo diferencio una inecuación de una ecuación? Es lo primero que yo tengo que tener claro. La diferencia entre una ecuación con una inecuación. ¿Cuál creen ustedes que es la principal diferencia? Vamos a buscar una... ¿Signo? ¿El signo? ¿El signo de qué? Mayor, igual. Ya, esa es la clave. Primero que todo, es que acá yo tengo un signo de mayor, mayor igual, menor o igual, ¿cierto? Es mayor estricto, menor estricto y así. Entonces, ¿por qué es importante saber el signo? Identificar cuál es. Porque esta a nosotros después nos va a ayudar a resolver problemas, porque acá al resolver una inecuación nosotros encontramos un conjunto de valores. Muchos, varios. No encontramos uno. ¿Ya? A diferencia de una ecuación, nosotros encontramos uno. ¿Ya? Entonces, aquí al momento de resolver problemas entran conceptos en juego al encontrar unos, porque palabras como al menos quiere decir que es mayor o igual, ¿ya? Superior, ¿cierto? O que cuando dice, por ejemplo, no inferior, ahí estamos hablando de una inecuación, o al menos,
¿ya? Porque puede ser ese valor o uno mayor, cualquiera que sea mayor al que no, se refiere el problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener claro. Y la forma de resolución es muy similar, ¿ya? Es muy similar, salvo en las de segundo grado, que son estas, ¿ya? O las ecuaciones cuadráticas o inecuaciones cuadráticas, porque requieren un análisis respecto al signo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, primero, vamos a resolver rapidito. Si alguien queda con alguna duda, me van diciendo, ¿ya? Entonces, igual que una ecuación, aquí usted lo que debería hacer, aplicar propiedad distributiva, ¿cierto? ¿Ya? Esto es más bien algo que se viene haciendo desde hace tiempo. 3 por 2 aquí nos quedaría 6x menos 3 mayor que 4 más 5 por x, 5x menos 5 por 1, 5. ¿Ya? Lo mismo que hacemos siempre es juntar a un lado los términos con x, a otro lado los términos que son numeritos. Resolvemos 6x menos, por ejemplo, este lo vamos a pasar restando, menos 5x mayor que, dejamos al lado los números, este está donde le corresponde, 4, el menos 5 también, y el menos 3 lo pasamos al otro lado positivo. Resolvemos 6x menos 5x, una x, 4 más 3, 7 menos 5, 2. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para esta inecuación no es solamente el x igual a 2, sino que me sirve cualquier valor que sea mayor que 2. ¿Ya? Y por eso es importante tenerlo claro para los problemas. Cualquier valor que sea mayor que 2. Ahora, también existe la representación gráfica, que es importante entenderla también. Es cuando, esto yo creo ya lo han visto varias veces, cuando la desigualdad que a mí me queda al resolver esta inecuación, ¿cierto? Nosotros la representamos en la recta numérica, por decir así, está el infinito positivo, infinito negativo. El 2 está adelante del 0, entonces aquí le ponemos el 2, mayores que 2 hacia adelante. Entonces decimos que ocupamos todos los números mayores que 2. Y como es un mayor estricto abierto, ¿ya? Aquí, generalmente en la representación gráfica, se le hace una pelotita ahí, una pelotita blanca. Entonces hay 3 formas de escribir las inecuaciones, o sea, las desigualdades. Aquí tengo 1, 2, y lo otro es cuando lo escriben como intervalo, que sería, gracias al mismo dibujo lo puedo hacer, 2 hasta el infinito o infinito positivo. ¿Ya? Si la pelotita es abierta, blanquita, le escribo con el corchete abierto. Lo están escribiendo así, ¿cierto? O con el paréntesis, es lo mismo, por si acaso. Creo que lo están haciendo con el corchete. Los corchetes. Sí. Con corchete, profe. Y con corchete con paréntesis es lo mismo. ¿Ya? Eso depende también del libro. Entonces, ahí uno lo escribe. Recuerden que el infinito es siempre abierto y en este caso, como es mayor estricto, el 2 es abierto. ¿Ya? Este es el concepto más básico de una inecuación. ¿Por qué digo yo que las inecuaciones de segundo grado se complican un poquito más? Ya nos vamos a saltar algunos ejercicios para poder resolver problemas, los que tenía. Porque las inecuaciones de segundo grado requieren un análisis. Y este análisis cuesta entenderlo. ¿Ya? Así que voy a tratar de hacerlo bien lento. Este es el análisis que a veces cuesta entender. Primero, aquí yo tengo una inecuación que dice x menos 2, x más 3, está multiplicado, menor que 0. ¿Qué es lo que no le conviene hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que no le conviene hacer? Lo que hacíamos antes de multiplicar. Por ejemplo, escribir esto, más 3, y ponerse a multiplicar 1 por 1, y esto aquí me va a quedar x cuadrado,
más 3x, después multiplicar el menos 2, de eso me va a quedar aquí menos 2x menos 6, ¿cierto? Esto aquí me queda x menos 6, menor o igual que 0. Y podría a lo mejor trabajarla así. Esto no es una buena opción, porque en el fondo igual después tendría que factorizar, ¿ya? O buscar los valores críticos. Entonces, lo que yo le recomiendo es que no se ponga a calcular, y si es que está resuelto, factoriza. Por eso es importante la factorización. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de esto para resolver una inecuación de manera más sencilla? Primero nosotros tenemos que fijarnos en esto, ¿ya? Donde dice menor que 0. Si un número es menor que 0, quiere decir que el número es positivo o es negativo. Así pensando, analizando el ejercicio. Si cualquier número es menor, yo le digo menor que 0, ¿es positivo o es negativo? Negativo. 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 Ya, negativo. Entonces nosotros sabemos que esto tiene que ser negativo. Tiene que dar como resultado negativo. Entonces, hay algo que es muy probable que hayan visto hace mucho tiempo atrás, o ahora a lo mejor igual. Esto, la regla de los signos. ¿Ya? Más con menos por menos, y esto me da menos. Y con esto vamos a hacer el análisis. Más, menos, y menos con menos, y esto me da más. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer el análisis con esto? Porque el resultado tiene que ser negativo. ¿Ya? Tiene que ser negativo. Aquí dice. Tiene que ser menor que 0. Pues bien, y como además tengo una multiplicación, dice acá, paréntesis por el otro paréntesis, tiene que ser 0, menor que 0, es decir, negativo. ¿Con qué opción me da un resultado negativo a mí? Con la opción, esa no me sirve y esta tampoco me sirve. Es decir, tiene que ser uno positivo y el otro negativo, para que me dé negativo, o tiene que ser negativo y positivo. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito eso? Por eso les decía esto, igual es un poquito enredado al principio. Tengo esas dos opciones, esos dos casos. Entonces aquí lo vamos a anotar como caso 1 y un caso 2. Repito, como dice que es menor que 0, tengo que buscar cuándo la multiplicación de los paréntesis me va a dar negativa, porque es menor que 0. ¿Ya? Entonces, con la regla de los signos, nos damos cuenta que hay dos posibles casos. Que uno sea positivo y el otro negativo, o, lo voy a escribir aquí con palabras, o el caso 2, donde uno es negativo y el otro positivo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces tengo dos casos. Porque si los dos son positivos, positivo con positivo, me va a dar positivo, no me sirve, porque tiene que ser negativo. Si yo le pongo menos y menos, ¿ya? Me va a dar también positivo, entonces tampoco me serviría. ¿Ya? Entonces, aquí se analiza por caso, y en varios ejercicios de la guía los puedo resolver de esta forma, analizándolos por caso. Entonces, vamos a analizar, primero nos vamos a poner en la situación número 1. ¿Ya? Situación número 1, o sea, caso número 1. Y se van a dar cuenta, miren, una vez que se analizan los casos, se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Caso número 1, ¿qué dice? Que el primero sea positivo y que el segundo sea negativo. Es decir, que el primero sea positivo, es decir, mayor que 0, y el otro, ¿ya?, sea negativo, es decir, menor que 0.
Ya. ¿Hasta ahí sí o no? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Y después vamos a trabajar el caso 2. Después acá vamos a poner caso 2. Caso 2. Cuando, ¿qué dice el caso 2? Cuando el primero es negativo, cuando el primero es menor que 0 y el segundo es positivo, es decir, mayor que 0. Ya. Quiero saber hasta ahí si se entendió el análisis o no se entendió el análisis. ¿Mm? ¿Sí o no? Si lo puede repetir para entenderlo mejor, profe, se lo agradezco. Ya. Sí, ya. Voy a borrar esto. ¿Cuánto da esto? Menos 3 por menos 2. ¿Cuánto es 6. menos 3 por menos 6? Positivo, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Aquí le vamos a poner más 6. ¿Cuánto da esto ahora? Menos 3 por 2. También da 6. ¿Pero es negativo o positivo? Negativo. Negativo. Ya. Entonces, si pongo acá el 3 positivo, voy a poner más también. Y el 2 le vamos a poner negativo. También da menos 6. Y si yo pongo los dos números positivos, me va a dar 3 por 2, 6. Ya. Esto, por ejemplo, de estas multiplicaciones, sale la famosa regla de los signos. Esa famosa regla cuando dicen más con más, me va a dar más. ¿Ya? Aquí debería ir un más con más, a mí me va a dar más. ¿Ya? Más con menos, más con menos, me va a dar menos. ¿Cierto? Menos con más, me va a dar menos también. Menos con menos nos daba más. ¿Ya? De ahí viene la regla de los signos. Ahora, cuando a ustedes le digan, por ejemplo aquí, que el signo menor que 0, voy a marcar con rojo, menor que 0, ¿qué significa que un número sea menor que 0? ¿Ya? Aquí en una recta numérica, vamos a dibujar aquí una recta numérica. ¿Ya? ¿Quiénes están atrás del 0? Aquí está el 0, infinito positivo, o infinito nomás, infinito negativo. ¿Quiénes están acá en esta parte, atrás del 0? ¿Quiénes viven? Los Los números negativos. Negativos. negativos, ¿cierto? Ya, entonces ahí tengo números negativos. Entonces, vamos a trabajar aquí. Menor que 0 significa que aquí están los negativos. Acá están los positivos. ¿Ya? Entonces, miren, si esto dice menor que 0, significa que vamos a trabajar con los casos donde esto sea negativo, es decir, ese y este. ¿Ya? Si el ejercicio hubiese dicho mayor que 0, mayor o mayor o igual que 0, ¿ya? Hubiésemos tenido que trabajar con los casos donde el resultado es positivo. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? Menor que 0, casos Sí. negativos. Mayor que 0, casos positivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Dije ya, no me sirven los casos positivos, me sirven solamente los casos negativos, serían esos dos. ¿Ya? Esos dos. Entonces, tengo caso número 1, caso número 2. ¿Ya? Y este lo bauticé como le puse caso 1, caso 2. ¿Ya? Caso 1, caso 2. ¿Ya? Caso 1, caso 2. ¿Qué dice el caso 1? Que el primer paréntesis sea positivo.
positivo significa que es mayor que 0. Que el primer paréntesis sea mayor que 0, positivo. Primer paréntesis. ¿Ya? Porque estamos en la situación de menos, o sea, de más por menos. Caso 1. Más. Y que el segundo paréntesis sea negativo. Menor que 0. ¿Ya? Ese sería solamente el primer caso. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí o no? ¿Sí? Solamente analizando el primer caso. Uno mayor que 0, porque es positivo, ¿para qué? Y el otro tiene que ser negativo. Por eso le puse menor que 0. ¿Mm? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende, profesor? Yo creo que estamos expectantes a ¿Ya? cómo resolver el ejercicio. Ya, es que aquí, entonces, ¿qué es lo que tengo? X menos 2 mayor que 0. ¿Cómo se resuelve esa inecuación? Mire qué sencilla. ¿Qué pasa con ese 2? Lo pasamos, sumando, y queda X mayor que 2. Y el otro, es que esa es la idea de separarlas por caso, de que uno lo resuelva por separado. X más 3 menor que 0, ese número lo pasamos restando, menos 3. Esa es la idea de separar por caso, para que yo pueda resolver la inecuación por separado. Entonces, ¿qué me dice? Ah, que esto va a ser negativo siempre y cuando el X sea mayor que 2 y también a la vez, y ojo que el y aquí cumple un papel importante, y a la vez sea menor que menos 3. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer una recta numérica. Vamos a hacer una recta numérica. Vamos a poner aquí el 0, el infinito negativo. Veamos la primera, tal cual como yo la dibujé acá. Dice, X mayor que 2. Ah, los mayores que 2 están desde aquí hacia adelante, con la pelotita blanca. Y los menores que menos 3 están desde aquí hacia acá. ¿Existe la forma de que yo elija un número que sea mayor que 2 y a la vez menor que 3? ¿Existe esa forma o no? Porque estamos hablando de un y. ¿Existe esa forma o no? ¿O no? ¿Puedo elegir uno que cumpla ambas condiciones? No, profe, no se No, puede. no se puede. Por lo tanto, aquí primero nosotros hablamos de que la solución, ¿ya? Aquí es vacía. ¿Ya? Hay un vacío. Entonces, listo. Vamos a ver, se resolvió la primera parte, ahora hay que ver qué pasa en el otro caso. A lo mejor en el otro caso sí va a existir una forma. ¿Ya? Eso depende mucho de con cuál caso empiece. Veamos el otro caso, miren. El caso 2 decía, cuando el primero sea negativo y el otro sea positivo. Cuando el primero sea ahora negativo, menor que 0, y el otro sea positivo. ¿Ya? Resolvamos esas inecuaciones. Tengo x menos 2 menor que 0. ¿Ya? Este lo pasamos aquí sumando y me queda listo. Primera inecuación, primera desigualdad y la otra más 3 mayor que 0. Me queda que x sea mayor que menos 3. ¿Ya? Lo mismo. Pensemos ahora. ¿Podré elegir un número que sea menor que 2 y también mayor que menos 3? Es fácil si uno hace el dibujito, porque fíjense la diferencia. Creo que algunos ya se dieron cuenta. Mire, si yo hago el dibujito ahora, dice menor que 2. Del 2 hacia atrás. Ahí sí. Del 2 hacia atrás.
Y desde el 3 negativo, mayores, es decir, hacia adelante. Voy a hacer con otro color. Hacia adelante. ¿Existe la posibilidad entonces de que yo elija uno que esté en ambas condiciones? ¿Mm? ¿Existirá la posibilidad o no? Sí existe la posibilidad, profe. ¿Cuál? Existe. ¿Y en qué rango tiene que estar? ¿Dónde? ¿En qué situación? ¿En qué rango? ¿En qué rango va a estar ese número? ¿Dónde? Entre 3 y 2. Entre el -3 y el 2. Abierto hacia allá, abierto hacia acá. Y esta es la respuesta de mí. Esta sería mi solución. Eso es. Si en realidad, como yo les decía, cuando se habla de inecuaciones cuadráticas, no es si uno lo analiza bien, no hay mucho cálculo que hacer. ¿Ya? Yo sé que es un poco enredado pensarlo así al principio. ¿Ya? Entonces, el primer caso nosotros nos dijo, ya, si nosotros nos vamos por ese lado, no hay forma de hacerlo. Pero si nos vamos por este otro lado, sí. En esta otra situación. ¿Ya? Entonces yo le aseguro que si usted elige cualquier número que está en ese intervalo, en ese rango, desde el -3 al 2, cualquier número que usted reemplace ahí, le va a dar siempre menor que 0. Reemplace el 1, el 0, el -1, el -2. ¿Ya? Cualquier número que esté en este rango, desde el -3 al 2, ¿cierto? Le va a dar como resultado una inecuación negativa. Ya. ¿Hasta ahí, sí o no? ¿Se entendió? ¿Está muy difícil? Sí, se entendió. Sí. Dígamelo nomás, escondíganlo. Si no hay, si hay duda. Ya. Entonces, miren. Acá también hay una inecuación cuadrática. A ver qué hora. Que me alcanza a hacer los problemas. Acá también hay una inecuación cuadrática. Inecuación. Entonces, lo primero que habría que hacer, resolver. ¿Ya? Resolver y después ver si yo la puedo factorizar tal cual como esto. Acá, por ejemplo, también hay una ecuación cuadrática. Lo mismo. Vea si la puede factorizar y la analiza por casos. ¿Ya? Si la puede factorizar, la analiza por casos. Si no, lo podría buscar con la ecuación cuadrática igual. ¿Ya? Veamos cómo hacerlo. Vamos cómo hacer este y después terminamos este y vamos a unos problemas. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer por parte porque quiero recordar algo. Voy a marcar eso con verde. Voy a marcar esto con azul. Ahí, azul. Vamos a hacer primero que todo la parte que está con verde. Acá sí o sí tengo que resolver todo. Porque para resolver, ojo también, para resolver una inecuación cuadrática, lo mejor es que esté igualada a 0. Tiene que estar igualada a 0 para poder hacer el análisis. Ya. Vamos a hacer aquí. Vamos a resolver primero la parte en verde. 2x más 1, x menos 3. ¿Ya? Lo resolvemos 1 por 1. Entonces, 2x por x, 2x cuadrado, 2x por menos 3, menos 6x, 1 por x, 1 por 3, me da una x y menos 3. ¿Ya? Si nosotros lo reducimos, nos da menos 5x menos 3. ¿Está bien, cierto? Menos x, menos 3, x, sí. Entonces, el primer resultado del verdecito nos da 2x cuadrado menos 5x menos 3. Menor que 9 más producto algebraico de nuevo. Producto algebraico, x más 1, x menos 4. Resolvemos uno por uno. ¿Ya? O si puedes resolverlo rápidamente en alguna fórmula, bien igual. X por x, x cuadrado, x por 4, menos 4x. 1 por x,
una X y 1 por 4, 4. Reducimos siempre los términos que están semejantes. Entonces aquí nos queda menos 3, X menos 4. Más X cuadrado menos 3X menos 4. Ojo, que si este signo hubiese sido un menos, habría que poner paréntesis, ¿ya? Si no, no nos va a afectar en nada. Ahora, tenemos que resolver. La idea es que nos quede con el 0. ¿Ya? Da lo mismo al lado que nos quede el 0, pero la idea es que tiene que estar la inecuación igualada a 0. Entonces, vamos a ordenar 2x cuadrado y este lo pasamos al otro ladito, negativo. ¿Ya? Menos 5x. ¿Y qué más debería estar aquí? El más 3x. Voy a borrar eso, después lo voy a escribir de nuevo. Ahora bajo el menos 3. ¿Y qué otro número debería estar acá? El menos 4, que pasa positivo. Y el 9, que también pasaría negativo. Y todo esto nos va a quedar menor que 0 porque al lado derecho no quedó absolutamente nada. ¿Alguien se perdió con ese paso o no? ¿Se no puede repetirlo? Vamos a reducir los términos semejantes. Yo los fui ordenando al tiro, cosa que aquí me quedaron juntos los que yo tengo que sumar o restar. Los estoy pintando con colores, con colorcito. Ya, voy a revisar. Menos, menos, más, sí, menos 3, menos 9, más 4, sí. 2x cuadrado menos x cuadrado. 1x cuadrada. Tengo 5x negativo más 3x, me quedan menos 2x. Menos 3 más 4, 1 positivo. Y 1 positivo, menos 9, menos 8. Menor que 0. ¿Ya? Hasta ahora no hemos hecho nada relacionado a las inecuaciones, porque lo que se hizo fue un trabajo netamente de productos algebraicos, ¿ya? Que eso debería manejarlo a esta altura ya. Se multiplicó eso y se resolvió ahí. Y después fue todo acomodar todo a un lado de la desigualdad y reducir los términos semejantes. Los x cuadrados con los x cuadrados, ¿ya? Ahí están. Los x con los x. Y después los numeritos. Y fíjense que quedó con cara de ecuación cuadrática. ¿Ya? Y acá, bueno, como quedó con cara de ecuación cuadrática, en este caso de inecuación cuadrática, yo lo invito siempre, ¿ya?, a factorizar. Lo invito siempre a factorizar. ¿Podremos factorizar esto? Este trinomio aquí ordenadito que yo tengo. ¿Alguien podría decirme cuál es su factorización? Siempre el camino más sencillo va a ser factorizar. Si no lo puede factorizar, después podría aplicar la fórmula. X menos 4 y X más 2. Muy bien. Muy bien. X menos 4, factor de X más 2. Menor que 0. Bien. Entonces, acá, ya que hicimos todo nuestro trabajo algebraico para llegar a una inecuación, que ya está factorizada, por suerte. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, esta les va a costar factorizarla. Es más, yo creo que no la van a poder factorizar. Se puede factorizar, sí, pero es demasiado complicado factorizarla porque no van a encontrar los números que multiplicados y que sumados les den 7. Entonces esos numeritos no le van a dar exactos. ¿No? Ahí tendría que factorizarla, pero con la fórmula de la ecuación cuadrática. Y ahora tendríamos que analizar lo mismo que hicimos al principio. ¿Ya? Y voy a repasar de nuevo el tema del análisis. Menor que 0,
significa que mi resultado tiene que ser negativo. ¿Ya? Menor que 0 significa que mi resultado va a ser negativo. Al igual que como lo hicimos antes. Entonces vamos a separar en caso 1. Caso 1. Y un caso 2. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el caso 1? Puedo incluso usar órdenes diferentes. Alguien me va a decir cuando uno es positivo y el otro es negativo, profe. Me va a dar negativo. Aquí, ¿a qué me refiero yo que el orden lo elijo yo? Que puedo incluso trabajarlo así. Ya así es lo mismo. Siempre cualquiera de los dos casos nos va a servir. Me refiero al orden. Igual nos da negativo, igual nos da menor que 0. Creo que no había ninguno en la guía que dijera mayor que 0, no me acuerdo. Ya, entonces aquí los vamos a trabajar. Primer paréntesis tiene que ser negativo. Entonces, x menos 4 tiene que ser negativo. Negativo menor que 0. Y, por lo tanto, si es en negativo, quiere decir que el segundo va a ser positivo. O decir mayor que 0. Una observación. Generalmente en matemática no utilizamos la letra I para lo que la utilizaría la gente normal. O normalmente cuando uno dice esto y lo otro, porque la I uno la utiliza para el plano cartesiano, ¿sí? Bueno, después van a ver eso en el tema de las funciones. Entonces, en matemática la I la representamos con ese signo, ¿ya? Como una V hacia gajito. ¿Ya? Pero eso significa I. Así que es muy probable que así se lo hayan explicado, ¿ya? Eso por si acaso. Generalmente no se usa la letra I para eso. Entonces tenemos que el primero sea negativo y que el otro sea positivo, mayor que 0. Entonces nos queda bien fácil resolver esta inecuación, porque este que está negativo, lo escribo acá, positivo, 0 más 4, ¿cierto? Y sabemos que eso nos va a dar 4. Y acá lo mismo. Ya, este pasaría negativo y me queda 0 menos 2, es decir, menos 2. Veamos. ¿Existirá alguna forma de elegir un número menor que 4 y mayor que menos 2? Yo creo que algunos ya se están dando cuenta que se repite más o menos lo que se hizo antes. O sea, que se repite el tipo de solución. Veamos. Aquí, si yo aquí pongo el 0, dice menor que 4. Ya, dibujemos el 4 por acá, en la recta numérica. Menor que 4 significa que voy a ir desde el 4 hacia atrás. Y voy a tomar todos esos numeritos desde el 4 hacia atrás. Y como dice menor estricto, vamos a dejar la pelotita blanca ahí. Ahora dice x mayor que menos 2. Ya, mayor que menos 2. Vamos a hacerlo con el otro color, ahora con rojo. Mayor, vamos a poner aquí el menos 2. Mayor quiere decir hacia adelante. Hacia adelante están los mayores. Entonces, la pregunta es, ¿en qué rango yo puedo elegir un número que cumpla ambas condiciones? ¿Por qué ambas? Porque es un y, tiene que ser eso y lo otro. ¿Mm? Entre el menos 2 y el 4. Entre el menos 2 y el 4, ¿cierto? Entre el menos 2 y el 4. ¿Ya? Abierto. ¿Ya? Si alguno hubiese sido mejor, igual. Lo dejo cerradito. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera solución. Aquí tengo la solución. Entonces yo le aseguro que si usted elige un número en ese rango y lo reemplaza acá, le va a dar menos que 0. Pero eso pasó en el caso 1. Veamos qué pasa en el caso 2. Quizás en una de esas puede que nos dé otra solución. ¿Ya? Otra solución más. Entonces miren, para que ustedes lo vean. Porque en el caso anterior
cuando lo hicimos, solamente uno de los dos casos nos dio una respuesta. En la otra no era imposible, así que lo vamos a anotar. ¿Cuál era? X menos 4. X menos 4 menor que 0. Y X más 2. No, aquí yo me equivoqué. El primer paréntesis es positivo, por lo tanto tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Y el paréntesis, el segundo, tiene que ser negativo, por lo tanto tiene que ser este menor que 0. Si ustedes se fijan, miren lo que voy a marcar acá con el destacador. En el fondo es lo mismo, pero con el signo de la desigualdad al revés. Miren los otros. El caso 1 con el caso 2. ¿Ya? Entonces acá pasamos sumando, nos queda X mayores que 4. Y por el otro lado, X menores que menos 2. Pasamos el 2 restando, nos queda menos 2. Entonces, inmediatamente podré buscar un X mayor que 4, pero menor que menos 2. ¿Ya? Eso es lo que uno, incluso antes de hacer el dibujo, uno puede cuestionárselo. El dibujo es más que nada para poder visualizarlo. ¿Por qué no? ¿Ya? Mayor que 4, del 4 hacia adelante. ¿Ya? Menor que menos 2, del menos 2 hacia atrás. ¿Existe alguno que se cruce en ambos? No. No, no hay forma. Acá sí, porque acá yo puedo elegir uno que cumple ambas condiciones. Acá no. Como no hay solución acá, lo dejamos vacío. No existe. Por lo tanto, nuestra solución es lo que ya teníamos desde el caso 1. ¿Ya? Em, am, algo que les iba a comentar. Ya. Acá. Fíjense que acá uno nos dio que era imposible y el otro nos dio una solución. ¿Ya? El caso 1 nos dio vacío y el caso 2 nos dio la solución. Acá el caso 1 nos dio la solución, que eso depende el orden que uno elija nomás. Y el caso 2 nos dio vacío. ¿Ya? Siempre, esto no siempre va a pasar. ¿Ya? Esto no siempre va a pasar. En caso de que los dos, ya tengamos dos soluciones, por ejemplo aquí tengamos una solución y acá nos dé otra solución, lo que nosotros deberíamos hacer, voy a suponer nomás ahora, ¿ya? En caso de que a ustedes les pase en algún ejercicio. Supongamos que aquí me hubiese dado a lo mejor, voy a inventar números, del 2 al, no voy a inventar, a ver, 5, 7, ya, por inventar, ya, esto es suposición. Y acá les da otra cosa, entonces tienen ustedes, le aparecerían dos soluciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las dos nosotros vamos a responder en caso de que eso pase? Las dos. ¿Ya? La respuesta correcta sería decir que la solución es el primer intervalo que a nosotros nos da unido, es decir, junto al otro intervalo. En caso de que le llegase a pasar eso. Un intervalo y además el otro. ¿Ya? Junto en el otro. Por eso se utiliza la letra U de unido. ¿Ya? La primera solución unida la segunda solución. En este caso nosotros no tenemos que hacer esa unión porque una nos da que sí y la otra es imposible. ¿Ya? Pero en caso de que a usted le pasara en algún ejercicio. Eso. Ya. ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? ¿Vamos a los problemas? ¿Quedó alguna duda de eso? ¿O no? ¿Se entendió clarito o no? Ya. Sí, hay muchos comentarios. Bueno, el otro día, quería comentar algo. El otro día, el jueves, estuvimos resolviendo algunos problemas.
¿ya? De ecuación cuadrática. A mí me hicieron la misma pregunta, me hicieron el mismo comentario, que claro, leer un problema a veces uno lee el problema y cómo lo resuelvo. Y, por ejemplo, y quedamos con este problema pendiente, que lo vamos a hacer, es muy similar al otro, ¿ya? Y nos vamos a mezclar la idea de los dos problemas, ¿ya? De cómo yo resuelvo un problema en general, ¿ya? Y yo les di algunos tips a los que estuvieron el jueves. Primero que todo, si quieren verlo, lo voy a repetir. La resolución de problemas pasa por un tema de comprensión de lectura, ¿ya? Y, y no son los primeros ni los únicos estudiantes que tienen dificultades con los problemas. Por ejemplo, pueden saber resolver una ecuación, pero ven un problema y no lo saben enfrentar. Entonces, yo les decía que una técnica recomendada, hay dos recomendadas, es que usted vaya leyendo el problema, ¿ya? Por eso este problema estaba rayado, que vaya leyendo el problema y diga, por ejemplo, cada semana una compañía puede vender, no sé, X unidades, ya aquí vamos a un problema de aplicación, de su producto, a un precio de P dólares cada uno, donde P es tanto, ¿ya? A la compañía le cuesta esos dólares producir X unidades del producto y todo el cuento. Entonces, si yo leo el problema, hay personas que lo entienden así, lo leen el problema, van destacando los datos, pero empezamos a mezclar datos, tantos datos que están en la situación, que a nosotros se nos puede perder el foco del problema. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Ya? Les decía yo el jueves que les recomiendo que lean el problema al revés, ¿ya? Que lean la situación al revés. Y no me refiero a que lean las palabras de atrás hacia adelante, sino que partan leyendo la pregunta. Primero que todo, lean la pregunta. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuántas unidades debo vender, ¿verdad? O debe vender la compañía cada semana para generar un ingreso de tanto? ¿Ya? Este lo voy a copiar. A ver. Ya, entonces, al leer la pregunta de nuevo, o comenzar leyendo la pregunta, hace que cuando nosotros leamos el resto del problema, ya tengamos claro el foco de este problema. Es decir, si yo leo la pregunta al principio, ya sé que a mí me están preguntando por unidades. Y ya sé que lo que tengo que subrayar son unidades A. Unidades corresponde a X. ¿Ya? Entonces, es importante relacionar la pregunta y el foco de la pregunta a los datos que yo tengo. ¿Por qué? El otro día, por ejemplo, hicimos un problema de una pelotita, de que había que tirar una pelotita al aire y todo el cuento, y habían unos datos que uno los podía subrayar, pero que no servían. ¿Ya? Entonces, a veces hay datos que no me sirven, a veces todos los datos me sirven, otras veces no. Entonces, leer la pregunta y tener clara la pregunta es lo que a mí me ayuda a establecer el problema, a decir qué es lo que voy a hacer, qué ecuación vamos a resolver. ¿Ya? Eso primero que todo. Entonces, si yo tengo clara la pregunta, me están preguntando por unidades, ya. Entonces las X son las unidades. Al final puede que termine destacando exactamente lo mismo, pero me ayuda a orientarme. Generar un ingreso. Ya, palabra ingreso. Y aquí tenemos que empezar a aplicar algunos conceptos. ¿Cómo calculamos el ingreso? ¿Qué otras preguntas dicen acá? Unidad, utilidad. Ya. ¿Cómo calculamos el ingreso? Primero que todo. Así, si yo estoy vendiendo algo, lo que sea, ¿cómo yo calculo el ingreso? Precio por cantidad. Bien, el ingreso, el precio, el precio por la cantidad. ¿Ya? Bien. Ya, como la pregunta me decía ingreso, es decir, precio por cantidad, ahora me voy a devolver al problema y voy a ver, donde P, el precio, está así, ya, ahí tengo el precio,
Entonces, ya sé, puedo entonces establecer una fórmula para el ingreso. Ingreso va a ser el P, que el precio sería, el precio P, 600 menos 5X. 600 menos 5X, está bien. Ya. Y la cantidad va a ser X. ¿Por qué X? Porque tengo X unidades. Entonces, lo que yo vaya a vender, ¿cierto? La cantidad de cosas que yo venda, la multiplicamos por eso. Listo. Y además, ¿qué dice esto? Que el ingreso debe ser 17.500. Entonces, el ingreso lo vamos a reemplazar acá, 17.500 menos 5X por X. ¿Ya? Entonces, partiendo de la pregunta, porque a lo mejor puede que al principio, supongamos que yo empecé por el orden lógico, empecé desde el inicio a leer el problema y su proyecto. Hasta ahora he ocupado ese dato. Puede que me sirva. No, puede que me sirva, pero a lo mejor me sirve para el otro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ingreso. Listo. ¿Qué se nos formó acá? Una ecuación. ¿Ya? Se nos formó una ecuación. ¿Hay dudas hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Resolver esta ecuación. ¿Ya? La resuelvo. Entonces tendríamos acá que ordenar. Ya, como les dije, esto tiene pinta de ser una ecuación cuadrática. Ya, aplicamos la propiedad distributiva, me queda 600x menos 5 por x cuadrado, y acá me queda 17.500. Y lo igualamos a 0. Ya, podemos elegir el orden. Ojo con lo que yo voy a hacer aquí. Voy a tomar este es igual, lo voy a escribir aquí. Simplemente lo estoy ordenando de manera diferente. Recuerden que si me aparece un x cuadrado, esto es una ecuación cuadrática y que la ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿Ya? Entonces tenemos que dejarlo de esa forma. Entonces me queda menos 5x cuadrado más 600x menos 17.500 es igual a 0. ¿Ya? Listo. Aquí tengo mi ecuación cuadrática. ¿Qué podríamos hacer ahora con mi ecuación cuadrática? Esto lo voy a copiar en otra página por mientras. ¿Cómo podemos resolver esa ecuación cuadrática? Es una ecuación, no una inecuación, por si acaso. En la fórmula de la ecuación cuadrática. La fórmula de la ecuación cuadrática. Ya. Lo vamos a dejar hasta ahí por mientras. Ya. Lo vamos a dejar hasta ahí por mientras. Miren. En la guía de inecuaciones está aparentemente el mismo problema. ¿Ya? Parece que fuera el mismo problema. Dice, cada semana una empresa debe vender X unidades de su producto a un precio P. ¿Ya? Cada uno, donde P, tengo el precio, la empresa le cuesta, ahí tengo el costo, dólares producir X unidades. Y damos la pregunta dice, porque aquí la pregunta cambia. La situación es exactamente la misma, pero acá la pregunta cambia. Dice, ¿cuántas unidades debe vender la empresa cada semana para generar un ingreso de al menos 17.500? Entonces, ¿en qué se parece? ¿O en qué se diferencia? La pregunta es muy similar. Que una es al menos y la otra da la exacta, el valor Ya, exacto. ya. ¿Y en qué me va a afectar eso? ¿En qué me va a afectar? Pues exactamente el mismo ejercicio. ¿Tendré que hacer algo diferente? Uno sería como una ecuación, la otra una inecuación. Entonces tiene que... Exactamente, ahí me va a afectar, porque acá yo estoy buscando, si él me dice un valor preciso, yo estoy buscando un valor exacto. Acá nosotros necesitamos que cumpla al menos esa condición.
Por lo tanto, como hablamos del menos, tiene que ser ¿ya? Mayor o igual. Entonces puedo encontrar varios valores que me cumplan eso. Necesito un ingreso mínimo. ¿Ya? Al menos hablar de mínimo. 17.500. ¿Puede ser mayor? Sí. No. Acá no. Acá tiene que ser ese valor. Acá tiene que ser, puede ser más de uno. Puede ser más de eso. Pero tengo que tener al menos eso. Esas son las pequeñas palabras que a veces hacen la diferencia entre un problema de inecuaciones con un problema de ecuaciones. ¿Ya? Resolvamos esto. Resolvámoslo. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos los valores de A, valor de B, valor de C. ¿Ya? A, B y C. Voy a poner aquí unos cuadritos. Entonces, comencemos a resolver mi ecuación cuadrática. Recuerde que para resolver la ecuación cuadrática, ¿cierto? Vamos a utilizar la formulita menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Acá va la raíz. 2 por a. Reemplazamos. Menos b sería menos 600. Más menos 600 al cuadrado. Al cuadrado menos 4 por a, 4 por menos 5, por c, que serían menos 17. ¿Ya? Aquí les voy a pedir ayuda con la calculadora porque los numeritos... Aquí. 2 por menos 5. ¿Ya? Recuerde que lo primero que hacemos siempre es resolver lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? Vamos a resolver todo lo que está acá. Voy a marcar con verde. Y eso que está aquí. ¿Ya? Yo siempre lo resuelvo aparte. Entonces tengo 600 al cuadrado menos 4 por menos 5 por menos 17.500. 600 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y nos da ahí, ¿cierto? Ya. Menos 4 por 5, 20. Y 20 por 17.500. ¿Cuánto es 20 por 17.500? 350, ¿cierto? 350.000, sí. 350. Ahí, no, estamos todos los ceros, sí. Y esta recta nos da 10.000. Pero qué bien. Qué bueno que nos dio 10.000. ¿Por qué es bueno que nos haya dado 10.000? Raíz exacta. Raíz exacta, perfecto, sí. Entonces aquí volvemos un poco. Y ojo que si esa raíz no es exacta, simplemente no se calcula nomás, ¿ya? A menos que usted necesite sacar un aproximado. Hay un ejercicio de la guía donde las raíces de la guía donde no dan exacta. Uno me acuerdo yo. Me acuerdo haber visto otro. Que quedan como los resultados con raíces. No me acuerdo exactamente cuál era. 10.000. Quedaba 97, parece. Raíz de 97. Y acá nos da menos 10. ¿Ya? Listo. Abajo multiplicamos, ¿cierto? La raíz cuadrada de 10.000 sería 100. Raíz cuadrada de 10.000 sería más menos 100, queda partido de menos 10. Entonces lo separamos. X1, X2, nos da menos 600, más 100, partido en menos 10, y menos 600, menos 100, partido en menos 10. Ojalá que nos dé alguna solución que no nos sirva también para
Porque es importante otra cosa. Es importante que cuando nosotros resolvemos problemas, que nuestra respuesta tenga sentido, ¿ya? También los problemas se aplica mucho la lógica. Que todo tiene que tener lógica. Entonces, por eso muchas veces, sobre todo cuando el problema es de ecuación cuadrática o de inecuación cuadrática, nosotros tenemos a lo mejor dos resultados. Puede que una nos sirva, puede que ninguna nos sirva, o puede que las dos nos sirvan, ¿ya? Y eso lo decide la lógica del problema y el contexto del problema. ¿Ya? El primer resultado sería 600 negativo más 100 serían menos 500 dividido en menos 10 nos da 5. 50. 50. Bien. Con 0. Y el otro nos da menos 700 partido en menos 10. Está, eso no es el resultado. Menos 10 nos da 70. Ya. 60 el máximo, ya. Entonces, como nosotros encontramos valores de x, ¿ya? X1, vamos a volvernos al problema, a la pregunta, ¿ya? Dice unidades, porque nosotros partimos de la pregunta, ¿cuántas unidades debe vender la compañía? Entonces, unidades, por eso nosotros estamos buscando x, porque dice que el x representa unidades. Vamos a responder entonces, vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Ya? ¿Cuántas unidades debe vender para... ¿Con cuál de las dos me quedo? ¿Con la primera o con la segunda? ¿O con ambas? ¿O con ninguna? ¿Mm? ¿Con cuál de las dos me puedo quedar? Porque nos dio que el x da 50 y con el x da 70. Me dio ambas. O sea si vendo, ya, si la compañía vende 50 unidades, gana 7.500, o sea, 17.500. O sea, recibe de ingreso, no ganancia, recibe de ingreso 17.500. Pero si vende 70, también. Entonces, ¿cuántas debe vender? Al menos 50 unidades. ¿Y si vende 60? Ya, su respuesta estaría correcta, su respuesta está correcta para la pregunta, cuando dice al menos. ¿Ya? De ahí vamos a ver la diferencia. Su respuesta estaría correcta. Acá no. Acá no es que esté mala, lo que pasa es que al usar la palabra al menos, estamos hablando de un rango, de un conjunto de datos, y eso marca la diferencia entre un ejercicio de ecuación con un ejercicio de inecuación. ¿Ya? Acá nosotros nos están pidiendo un valor justo, que sería 17.500. Entonces yo podría responder que con 50 y con 70 unidades, el ingreso es de 17.500. Es decir, puedo vender 50 exactamente o puedo vender 70 exactamente. Y me va a dar el mismo ingreso. Ahora, si la pregunta hubiese dicho ¿cuánto a lo mejor sería lo óptimo para vender, para ganar, para tener un ingreso de 17.500? 50. Porque ¿para qué voy a vender 70 si con 50 ya tengo el ingreso que quiero? ¿Ya? Y esto tiene que ver con el tema de función cuadrática, del valor máximo, que ya se va a empezar a abordar después de la prueba que viene. ¿Ya? Es decir, acá me sirven las dos respuestas. Acá me sirven las dos. Cuando no me hubiesen servido las dos, o a lo mejor una, ¿qué pasa si este resultado hubiese sido menos 70? Es decir, puedo vender 50 unidades y puedo vender menos 70 unidades. Entonces ahí uno se tiene que cuestionar el sentido que tiene la respuesta. ¿Ya? Por lo general, no sé, con los problemas de edades, con los problemas de medidas, con los problemas de aplicación de
al costo, ingreso, no puede hablar de unidades negativas. No puedo tener menos 17 productos a la venta, menos 70 productos a la venta. Entonces ahí nosotros lo hubiésemos podido descartar. Simplemente nos quedamos con el valor de 50, porque no tiene sentido. Acá sí tiene sentido, ¿ya? Porque puedo vender 50, voy a recibir 17.500. Puedo vender 70 y voy a recibir lo mismo, ¿ya? Eso. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Entiende? ¿Sí? Ya. Ya. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, ya que estamos haciendo esto, pero lo vamos a hacer acá, ¿ya? Aquí. Dime un segundo porque lo voy a borrar mejor. Lo voy a borrar las otras preguntas. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero solamente la primera parte. Pero ustedes noten la diferencia de la pregunta y de la respuesta. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá dice lo mismo. Parto por la pregunta. ¿Cuántas unidades? Partamos por la pregunta. Unidades debo vender. Ah, ya me están preguntando unidades, me están preguntando por X, ¿qué son las unidades? Acuérdate, X son las unidades. Para ganar un ingreso, ingreso. ¿Cuál era la fórmula de ingreso? Me acuerdo, la busco. Si no me acuerdo, la busco. Al menos 17.500. Ya, tiene que ser al menos. Ojo ahí con el al menos. Entonces vamos a hacer, fíjense, algo muy similar. El ingreso va a ser el precio, bueno, que es lo que el precio de venta con la cantidad, ¿cierto? El precio está dado por la fórmula 600 menos 5x por la cantidad la representa solamente la x. Entonces aquí tengo mi ingreso. ¿Ya? Pero dice ahora que este ingreso, hasta ahora es lo mismo, fíjense, lo mismo, pero dice que este ingreso debe ser al menos. Entonces, que el ingreso sea al menos, ¿puede ser menor a 17.500 o no puede ser menor? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Puede ser menor? Ya, es el mínimo. No Por lo puede tanto, ser. ya no puede ser menor. Tiene que ser mayor, ¿cierto? Ya. Entonces, el ingreso tiene que ser mayor, ¿cierto? Mira. Y aquí, O igual. y aquí me quito las palabras, porque dice, y aquí no me voy a equivocar en algo, miren, para que ustedes noten la diferencia. ¿Ya? Para que lo entiendan. ¿Qué dice acá? Leamos lo que yo acabo de escribir. ¿Ya? Dice que 17.500 es mayor que esta fórmula. ¿Está bien escrito? Y lo primero que se podrían dar cuenta es que, como dice, tiene que ser mayor o igual. Ya. Ya, acuérdense, yo les dije aquí, yo cometí un error a propósito. Este de verdad está hecho a propósito. ¿Ya? Igual, ya. Se dieron cuenta que tiene que ser igual porque es el mínimo. Entonces, tiene que ser mayor, pero también puede ser igual. Listo. Pero estará bien formulada la desigualdad, ¿o no? Es decir, yo le puse mayor, ¿ya? Ojo que yo le puse mayor. Pero ¿no creen ustedes que esa desigualdad debería estar al revés? ¿Mm? ¿No creen ustedes que esa desigualdad debería estar al revés? ¿O está bien así? Es decir, lo que yo pongo acá, acuérdense que las desigualdades son bidireccionales. Yo las puedo leer hacia los dos lados. Lo que está acá es mayor o es menor que el 17.500. Como está escrito, se ve que es menor.
Es menor. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí, al momento de plantear la desigualdad. Yo me tengo que cuestionar, claro, ustedes me dijeron, puede ser mayor a 17.500. ¿Y yo qué hice? Escribí mayor, lo que me dijeron. Por eso les dije, cuidado aquí, lo voy a escribir mal a propósito. Entonces, me dijeron también una palabra que la representa más, que es como mínimo. Cuando hablamos al menos, mínimo, significa que es menor o igual. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo en este lado, con las X, tiene que ser, ¿ya? Como mínimo, 17.500. Entonces me va a dar un número que es 17.500 igual o mayor. Por eso, al leerla, pareciera que está al revés, porque yo leo esto y digo 17.500 menor que la ecuación. Entonces, bueno, pero tiene que ser mayor. ¿Ya? Entonces, esto es netamente comprensión. De aquí, para esto sí que no hay tips. Traten de leerlos, o sea, traten de acordarse de que hay palabras claves, como el al menos, el como mínimo, cuando, máximo, ¿ya? Eh, no mayor también aparece siempre en los problemas, no mayor a, ¿ya? O, a ver, a lo más también siempre aparece. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes formulen la inecuación, ustedes se fijan, es lo mismo, pero ya una palabra nos cambia. Ya nos cambia todo. Profe, pero si se ocupa a lo más, ¿cómo se podría escribir eso? Qué buena pregunta. A lo más, voy a borrar eso, voy a taparlo. A lo más significa que usted no puede pasar ese. A lo más significa el tope, ¿cierto? Ya, a lo más, tanta altura. Entonces, si esto hubiese estado escrito como que el ingreso tiene que ser a lo más 17.500, ¿ya? A lo más 17.500, yo lo hubiese tenido que escribir así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi ecuación, ¿ya? Tiene que ser menor o igual que 17.500. A lo más. Ahí llegó al tope. Cuando hablan de a lo más, le están poniendo un tope. Y en este caso nosotros estamos poniendo como tope 17.500. Al decir a lo más. ¿Ya? ¿Sí o Ya, no? perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Como el tope. Entonces, como este dice, al menos, nosotros vamos a tomar como base 17.500. Entonces, el ingreso tiene que ser mayor, si yo lo leo al revés, mayor que 17.500. ¿Ah? Esas son cosas, hay gente que alguien lo puede plantear totalmente al revés, ¿ya? Pero independiente de cómo usted lo plantee, la idea es que usted entienda la desigualdad con lo que está escrito en palabras, ¿ya? Buena pregunta a lo más. Ya, ahora, si yo quiero resolver esta inecuación, tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Tratar de dejarla con la igualdad, o en este caso desigualdad, en cero. Entonces, fíjense que aquí se parece. Vamos a dejar esto. Nos daba 600x menos cuadrado 17.500, ¿cierto? Multiplicamos propiedad distributiva, por si acaso. Distributiva. Ya. Y lo igualamos a 0. Podemos elegir nosotros esto. Aquí yo lo voy a poner este 17, este 17.500, vamos a poner allá. ¿Ya? Por un tema netamente de conveniencia. Entonces nos va a quedar S, X, menos 17.500. 0. Si yo lo ordeno, a ver, ¿verdad que lo voy a ordenar? Debería quedar menos 5x cuadrado más 600x menos 17.500. Nos debería haber quedado igual que el otro. Sí, nos quedó igual. ¿Ya? Como les digo, la única diferencia es que
Bueno, aquí, como les digo, por conveniencia, yo simplemente tomé el 17 para no tener que tomar mover los otros dos. Y acá nos quedó una inecuación cuadrática. Una inecuación cuadrática que sería ideal, ¿ya? Sería ideal poder resolverla así, factorizando, para comenzar a analizar los casos. ¿Ya? Sería ideal poder hacer eso. El problema está, ¿cómo factorizar esto? ¿Alguien me lo podría factorizar? ¿Ya? ¿Cómo podríamos factorizar eso? Está complicado factorizarlo, pero ¿cómo lo podemos factorizar? ¿Mm? ¿Mm? ¿O cómo lo saben resolver? A lo mejor la profesora se lo explicó de otra forma, por eso les pregunto. Y yo ya me sé la respuesta, ya la calculé. O sea, ahora lo acabo de calcular, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Sí, ya. ¿Cómo se les ocurre? ¿Factorizando? ¿Se le ocurre a lo mejor aplicar nuevamente la formulita de ecuación La cuadrática? fórmula cuadrática. Ya, ¿y para qué? ¿Para qué? Para determinar los puntos críticos. Ah, bien, sí. Sí, es que miren, la fórmula de ecuación cuadrática le sirve también para factorizar, ¿ya? En el fondo, cuando nosotros buscamos el 50 y el 70 con la ecuación cuadrática, nosotros igual estamos factorizando, ¿ya? Igual estamos factorizando al buscar el 40 y el 70, es lo cuando yo busqué aquí números que multiplicados les dieran 8, ¿cierto? Y que sumados, restados me dieran el menos 2, ¿ya? Si yo aquí hubiese aplicado la fórmula de ecuación cuadrática, como puntos críticos me hubiese dado el 4 y el 2 negativo, ¿ya? El 2 negativo y el 4, igual, ¿ya? Entonces en el fondo es lo mismo, pero son formas diferentes de explicarlo, ¿ya? Bien. Si usted aquí, aplicando fórmula, aquí me lo voy a saltar porque ya lo hicimos. Fórmula, ecuación cuadrática, fórmula ecuación cuadrática, les va a dar que el x es 50 y que el x es 70. ¿Ya? ¿Y por de dónde lo saqué yo? Porque lo acabamos de hacer, porque lo hicimos acá. ¿Ya? Como les digo, la única diferencia es que aquí era igual y ahora es mayor o igual. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Pero si aplicamos la fórmula de ecuación cuadrática, si ustedes se fijan, son los mismos coeficientes A, los mismos B y el mismo C. Entonces, como ya lo hicimos, ya no tiene sentido que lo hagamos. Aquí lo hicimos. Nos dio 70, 50 y 70. Ya. Entonces, esos van a ser nuestros puntos críticos. Después, ¿cómo lo hacen con la tabla, cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, profe, con la tabla. Y la tablita, la recta numérica, esa también es otra forma de hacerlo. Aquí vamos a poner en orden, ¿cierto? Aquí vamos a poner el 50 y aquí vamos a poner el 70. Aquí también, en el fondo, esto de hacerlo con la tablita de los puntos críticos es lo mismo que los casos, pero bueno, van a darse cuenta que lo es. Solamente que yo trato de ahorrarme a veces la fórmula de la ecuación cuadrática por un tema porque al analizarlo por caso, no ahorramos trabajo matemático si es que nosotros lo entendemos. ¿Ya? Nos ahorramos hacer la fórmula y hacer la tabla y todo el cuento. Pero ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá se nos generan rangos, ¿cierto? Desde el menos infinito al 50, desde el 50 al 70 y desde el 70 hasta el infinito positivo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Sí, cierto. Ya. Entonces, aquí se nos genera estos rangos. A ver, con el corchete. Aquí. ¿Son cerrados o son abiertos? Son cerrados. porque Cerrados. no hay Ya, otro. exactamente. Ya. Entonces ahora nos vamos a buscar. Podemos elegir cualquier número que esté en el primer rango, es decir, desde el menos infinito hasta el 50, ¿cierto? ¿Qué número me sirve?
El 1. Más fácil. Más fácil. El 0. 0. Sí, el 0. Ya. Ya, entonces con el 0, si yo tomo x igual 0, ¿cuánto me va a dar acá? Lo reemplazamos, ¿cierto? Lo reemplazamos y fíjense que le da 5 por 0, 600 por 0 y le queda menos 17.500. Es decir, Negativo. da negativo. ¿Me sirve? No, porque tiene que ser mayor que 0. Tiene que Mayor. ser positivo. ¿Ya? Esto es lo mismo que yo les decía al análisis. Si le dice mayor que 0, tiene que ser positivo el resultado. Y nos da un resultado negativo, ya lo descarto. No me sirve. Veamos el otro. Un número que esté entre el 50 y el 70. Entre el 50 y el 70. 60 para trabajar un número cerrado. 60, bien. Reemplácelo. ¿Cuánto le da? Entonces aquí le vamos a poner, creo que da 18.000. ¿O no? Sí, porque es el máximo de la función. ¿Ya? Le va a dar 18.000, que le va a dar positivo. ¿Cierto? ¿Alguien que lo saque en la calculadora? Con el 60 da 18.000. Lo tiré hacia el ojo. Y después, un valor que esté entre el 70 y el infinito positivo. ¿Ya? Aquí no sé, ustedes pueden elegir el 100, el 80, el 90, el que ustedes quieran. Dejamos el 100. ¿Ya? Y esto también le va a dar un resultado negativo. ¿Ya? Por lo tanto, este tampoco me estaría sirviendo. Lo hice muy rápido. Entonces, si nosotros queremos que nuestro resultado sea mayor que 0, es decir, vamos a utilizar un valor que esté entre el 50 y entre el 70. ¿Ya? Que fue lo que me quisieron responder acá. ¿Ya? Acá nos pedían un ingreso exacto de 17.500. Entonces, me sirve el 50 o el 70, pero solamente esos dos valores por separados. ¿Ya? Los dos valores. Acá me piden que el ingreso sea por lo menos de 17.500, es decir, 17.500 hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, al momento de resolver esta inecuación, el rango que nos sirvió fue desde 50 hasta el 70. ¿Ya? Es decir, puedo vender 51, 50, 51, 52, 53 y siempre me voy a asegurar un ingreso de 17.500. ¿Ya? Entonces acá la respuesta sería la respuesta sería ¿cuántas unidades debe vender la empresa? Debe vender entre 50 hasta 70 unidades. ¿Ya? Si vendo más de 70, me paso, o sea, voy a disminuir mis ingresos. ¿Ya? Si vendo menos de 50, no alcanzo. Pero si vendo de 50 hacia arriba, hasta 70, en ese rango, ¿ya? Me voy a mantener con un ingreso de al menos 17.500. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Hay dudas hasta ahora de esto? ¿Ya? ¿Qué es el último ejercicio que vamos a hacer? ¿Ya? ¿Sí o no? La parte de la tablita, ¿por qué no me dijeron al principio que lo hacían con tablita? Yo no sé, lo hubiésemos hecho al principio con tablita y no con los casos. Yo con los casos lo encuentro más práctico, más que Yo la también lo tablita. encontré más fácil con los casos. Sí, es que ahí uno se ahorra. Miren, la verdad es que si es fácil de factorizar, con los casos sale súper rápido. ¿Ya? Cuando es fácil de factorizar. Cuando no, ya, puede que le convenga usar la tablita porque ahí tiene que aplicar la fórmula de ecuación cuadrática y todo el cuento. Pero si es fácil de factorizar, uno factoriza nomás y listo. La profe ya nos dijo de que en la evaluación tiene que estar la tablita para poder tomar los puntos. ¿Y por qué si factorizando igual se puede hacer? Bueno, ya.
¿Hay duda de esto? Profe, con Dígame. caso igual en este ejercicio, igual hubiese sido como la misma situación, ¿o no? O sea, se hubiese hecho el trabajo más largo, más corto. Es que Porque con depende. la tablita nos salió como inmediatamente. Es Con que la aquí nos tablita salió. Ya, bien. Buena pregunta. Aquí nos salió inmediatamente porque esto ya lo habíamos hecho nomás. Porque imagínate que, es que, como, a ver, nosotros antes ya habíamos hecho este ejercicio, pues lo habíamos hecho acá, como igualdad, ¿cierto? Entonces ya lo habíamos resuelto. Por eso yo le dije al tiro 50 y 70, porque ya lo habíamos resuelto. Pero si nosotros hubiésemos hecho este ejercicio completo, a esto súmale, súmale todo lo que ya me quedó todo desordenado. Súmale ahí toda esta página de partida, toda esta página. Porque tienes que resolver la ecuación cuadrática. Y por eso aquí le puse con ecuación cuadrática da 50 y 70, ¿no? Así más rápido. Porque ya lo habíamos hecho pero, antes. ¿Mm? pero en los casos, o sea, cuando uno analiza casos, se supone que tiene que estar factorizado igual, pues. O sea, Exactamente, y ya exactamente. entonces aún así hubiésemos tenido que igual factorizar en este caso para realizarlo con Es caso. que, es que claro, claro. Y lo otro que nosotros aquí nos ahorramos, que igual yo lo hice rápido, por eso pregunté si alguien se había perdido, es que uno cuando elige un valor del intervalo, uno tiene que ir reemplazando, ¿ya? Yo aquí igual reemplacé rapidito y dije ya 0, 0, porque yo sé que con 0 siempre me va a dar el numerito que está solo, ya negativo. Con 60 yo sabía que me iba a dar 18.000 porque lo calculé, había calculado el valor máximo, entonces sabía que era con 60. ¿Ya? Y después lo hice con 100. Pero como te digo, aquí igual nosotros nos ahorramos varios pasos. Ahora, no estoy diciendo que con los casos sea mejor. ¿Ah? En este caso, igual, claro, separarlo en casos hubiese sido tedioso, porque factorizar esto tenía más rato, ¿ya? Porque aquí, claro, factorizando comúnmente alguien de partida, acá tengo un 5, entonces hay que aplicar esa fórmula de factorización cuando uno multiplica con 5 arriba y con 5 abajo. Además, y para buscar números que multiplicados me den 17.500 y que sumado 600, a lo mejor me iba a demorar, ¿ya? O no lo iba a encontrar al tiro. ¿Ya? Entonces, claro, aquí eso va a depender netamente de lo que a usted le acomode más, ¿ya? Yo, sí, yo igual lo hubiese hecho por caso, pero eso le digo, depende de cada uno. Si usted ya lo aprendió a hacer con la tablita, quédese con ese método nomás. ¿Ya? Si ya lo entiende así, no se confunda con lo otro. ¿Ya? Yo, como les digo, lo otro yo lo encuentro más sencillo, ¿ya? Pero hay que entenderlo. Ya esto hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender que cuando es negativo, menor que cero, positivo, mayor que cero, ir conversando bien con el ejercicio. No es conversando bien con el ejercicio. Pero eso. Acá, por ejemplo, como les decía, esta factorización, lo tienen que hacer con la tabla, ¿ya? ¿Sí? Porque la factorización igual no la van a hacer así de simple. Porque la factorización no es, por ejemplo, como aquí 4 y 2. ¿Ya? Aquí no la va a poder factorizar. Nunca le va a dar un número que multiplicado me den 12 y que me den menos 7, ¿no? Podrían a lo mejor falsamente creer que es 4 y 3, pero no lo es. ¿Ya? Así que por ejemplo, el I de la guía, háganlo con la formulita y la tablita. ¿Ya? ¿Mm? Ya, este problema tiene otras preguntas, ¿ya? Que las no sé si les parece. Entonces, ¿quedamos el martes, de acuerdo al martes, no? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿hay alguna posibilidad que sea como a las 6, por ahí? A la hora que quieran. Hay posibilidad de todo. Ya, sí, miren, yo tengo, a todo esto, ustedes no sé si se acuerdan que igual les tengo que poner una nota por asistencia de todo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y vale, 15%, ya. Les voy a mandar una tarea. ¿Les parece una semana para hacerla? Porque igual entiendo que tienen que esperar para la prueba. Ok. No ¿Cuándo va a sé, mandar la tarea, profe? Pero ¿ahora? que no sea la otra semana.
Tenemos 4 pruebas, profe. Ah, chuta. Más de una semana entonces. Es que yo entiendo que tienen pruebas, porque a mí me piden esa nota. Igual es el 15%, así que miren, es cortito, ¿no? Es cortita. Por ejemplo, son 2 ejercicios de producto algebraico, de factorización y de ecuaciones. Son 6 ejercicios. ¿Ya? Y que lo resuelva y me lo envíe a mi correo de la universidad. Puede ser en foto, en Word o en PDF, pero que estén ordenaditos, sí. En un solo documento. Si quiere sacarle fotos, los pone todo en un documento y listo, los escanea como quiera. ¿Ya? Espérame, veamos el tiro. La próxima semana tienen pruebas, ¿cierto? Muchas pruebas. Sí, Casi toda la semana. la próxima estamos libres. ¿Les damos plazo hasta el lunes 7? Ya, profe. ¿Sí? El martes 8 a lo mejor... no, pero el martes 8 no tenemos clase. El jueves a lo mejor no puedo. Es que el martes 8 voy a estar con licencia esos días, esa semana. Ya, pero el lunes 17. Ya, no sé cuántos días, pero esa semana es ya, aquí. Ya, para el lunes 7. Ya, para el lunes 7 dijimos. Entonces, yo lo voy a anotar. Perfecto, profe. Ya, sí, porque en el Ok. fondo. Se los mando por aquí, al chat. Díganme si les llegó, los voy a enviar por acá. Profe, Dígame. es que el Abel no está porque estaba trabajando hoy día, pero me mandó un mensaje y me dice si porfa, no se le olvide subir la clase del jueves, porque él así llega a estudiar el fin de semana. Ya, jueves y la de día. Hay varias clases que no he subido. Ya lo voy a hacer hoy día. Subir clases. Gracias, profe. Muchas gracias. Ya, clase. Sobre todo la del jueves. Profe, ¿puede agregar su correo, por favor? Está escrito en el taller, pero es JL10, está escrito adentro. Bueno, profe. Ya, igual se lo escribí acá en el chat. Ya, ¿les llegó el documento? Sí, profe. Ya. Bueno, si hay alguien que no está en clase ahora, dígale, compártelo igual con los compañeros, ya, y dígale que hasta el lunes 7 yo voy a recibir las tareas. Yo creo que si alcancemos a hacer unas 2 o 3, igual yo trato de preguntarles más que nada porque yo entiendo que los pueden sobrecargar con tareas. La idea de esta nota es que igual lo hagan, miren, hagan el taller pensando en que es una prueba. Vean si lo pueden hacer o no. ¿Ya? Primero que todo, piénsenlo así. Para más que nada, para que ustedes se vayan, tienen que ir pensando en ponerse a prueba para ver si han ido aprendiendo o no. Yo nunca les voy a pedir una tarea de algo que yo no haya visto en la clase, por ejemplo. Los sábados. Profe, ¿Ya? ¿habrá algunos de los chiquillos de los que... Lo que pasa es que yo tengo el chat y hay algunos que también no tienen el chat activado, que podrá enviar el documento al grupo del curso, por favor, chiquillos, algunos. Eso. ¿O tienen algún correo como curso? Sí, Entonces, también. mándemelo, yo se lo mando. Ya. Se los mando ya. Te lo doy al tiro, profe. Sí. Es auditoría vespertina Bien. ¿Ya? 21 ¿Mm? @gmail.com. Ya, se los mando al tiro. Ya, muchas gracias. Ya, y les voy a poner la fecha y todo el cuento. Ya, nos vemos entonces el martes. ¿A las 5:30 o 6? ¿6? A las 6, profe. Ya, a las 6. Hasta las 6. Ok, ya. Pero esa corresponde a la del sábado, ¿vale? Entonces nos vemos la próxima semana, martes ¿Y jueves? Jueves también. Martes y Ya. jueves. El jueves Ok. y así el jueves también repasamos para la prueba. Ujú. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, gracias. Nos vemos entonces, que estén bien. Ahí les voy a mandar el correo y se lo comparten, ¿ya? Ya. Chau. Ya, profe, gracias. Estén bien.